bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. Les tengo que dar también las gracias al casino por las facilidades que nos da para este tipo de conferencias. Cartagena siempre está en su ciclo de conferencia anual y esta tarde le toca el turno a nuestro querido y abandonado Castillo de los Moros. Y para ello tenemos aquí un ponente que se sabe todo del Castillo de los Moros y el presentador del ponente, que es Rafael Amá, con el que os dejo para que presente al ponente. Muchas gracias a todos. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, por haberme invitado a esta presentación. Bueno, pues tras este saludo general, quería en primer lugar destacar en la selección que se están haciendo desde Cartagena siempre de la temática de las diferentes conferencias en los ciclos que estamos haciendo ya 3 años, pues destacar la importancia que tienen los temas elegidos, que son siempre muy directamente relacionados con Cartagena, y agradecer el esfuerzo que me consta que realizan tanto el presidente como el resto de la Junta para poder organizar. ¿Me lo pongo ahora? ¿Más cerca? Vale. Bueno, pues agradecer ese esfuerzo que hacen y en cualquier caso, pues muchas gracias al presidente por ese ingente esfuerzo que se hace, ¿no? En segundo lugar, me gustaría comentar por qué tengo esa satisfacción de poder presentar o introducir esta conferencia, con la que hoy nos deleitará Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno, de sobra conocido, creo que por parte de todos, aunque reconozco que personalmente nunca había tenido el placer de saludarlo, pero sí lo conozco de todos sus trabajos, ¿no? Entonces, no sé si el estar aquí es por ser un cartagenero, que algunos que me conocen saben que soy un amante de la ciudad, con lo que ha representado siempre Cartagena, tanto en el ámbito histórico, cultural, como hoy, como siempre, y aunque sea y pertenezca, y esa importancia es tanto a nivel nacional como europeo en la historia que hemos supuesto, pues hemos de reconocer que hoy precisamente, pues en esa España unida parece que la deriva que se está tomando políticamente es conducirnos a otro camino, que posiblemente pues nos lleve a confrontaciones no deseadas entre ciudadanos, entre los españoles y posiblemente la ruptura de España. Creo que hoy merecía la pena hacer una referencia a esto, ¿no? Entonces, quiero y prefiero, para demostrar esa satisfacción que siento al estar aquí, pues basarla en muchas experiencias que he vivido. Sobre todo me voy a referir, aunque siempre son buenas y malas, me voy a referir en concreto a las que he tenido en el ámbito castrense, con la familia militar, con la cual he tenido, pues aparte de lo que todos hemos podido tener en aquella ya lejana mili, que todos pasamos por eso. Yo creo que estuve en la última promoción de alféreces provisionales o de alférez de complemento, ¿no? que se llamaba aquella famosa milicia universitaria, ¿no? Pues aparte de eso, me han concurrido a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional, una serie de circunstancias que me han hecho tener una referencia clara por esa convivencia con todo lo que ha tenido que ver con nuestras Fuerzas Armadas y con las personas en sí que la componen, que de verdad que son muy, muy de considerar, sobre todo por los inmensos valores que traslada, tanto profesionales, personales, como humanos y culturales, porque es cierto que el esfuerzo que les pidas siempre lo tendrás. Yo tuve la experiencia, quizás alguno lo sepa o me haya padecido, tuve la experiencia de vivir durante 4 años
en el ámbito militar dedicado pues, a la modernización, que llamaban la Ley de Modernización de las Fuerzas Armadas, pues tuve mucha relación con los infinitos usuarios de vuestras viviendas militares, lo digo por los militares. A su vez, conocer, entre tantísimos que conocí, pues personas que realmente, sin ser su obligación, se planteaban metas, dices, con un valor tremendo, tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto cultural, de trabajo, de hacer temas que no estaban en sus cometidos, pero siempre con ese interés que han demostrado. Y por eso es mi alegría de poder estar porque Cartagena, además, y su ámbito militar o su sociedad militar, aunque hoy decaída en número, pero seguimos teniendo el mismo carácter que teníamos en la época de esplendor de Cartagena, pues todo eso me ha hecho sentirme muy satisfecho en la presentación y en conocer personalmente a nuestro conferenciante. Yo creo que nos va a gustar, nos aclara seguro muchas dudas de las que tenemos, que formando parte de nuestro paisaje a veces no las hemos conocido tanto. Me comprometí a hacer esta presentación y sabía que debía de visitar el Castillo de los Moros, lo conozco en todo tipo de planos, pero a mí me gusta hacerme a través de la escala humana, colocarme al lado de un monumento para poder valorarlo, ¿no? Y para poder hablar de él. Solamente con la escala ya nos vale, por lo menos los que estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Ya, vamos, en esta mi profesión que me ocupa pues todo el tiempo de mi vida y que hoy pues sigo en pie de trabajo y sigo, pues bueno, sin retirarme, como otros pues tienen la suerte de retirarse con su edad. Yo no sé si por vocación o por defecto personal, pero ahí está. Entonces, sin más, voy a leeros brevemente el currículum, por si alguno no lo conoce, el currículum de Juan Lorenzo, y le daré enseguida la palabra porque estamos deseando conocer toda su trayectoria y sobre todo el contenido de este magnífico Castillo de los Moros que hoy, gracias a todo el esfuerzo que todos han habido que hacer y reivindicando desde aquí que todo el tema de las fortificaciones que tiene Cartagena y todos sus edificios militares, tanto fortificaciones defensivas como de ataque o defensivas hacia otros, pues que están abandonadas y se están destrozando y nadie mete mano para esto. Creo que deberíamos, y de hecho desde otras asociaciones civiles hemos promocionado la declaración de Cartagena como ciudad defensiva para la UNESCO, y basado en la ciudad como ciudad defensiva, que lo ha sido de siempre y con una bahía que no tiene parangón a efectos militares desde los cartagineses hasta nuestros días, pues intentar que realmente se catalogue como tal, que con ello nos atraían, nos aportarían presupuestos para poder hacerlo, y además forzaban a nuestros responsables políticos para tomar esas decisiones, y como ahora ocurre con el Castillo de los Moros, pues mediante el plan director que se ha realizado, poner las condiciones para ello. Bien, Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno nació en Cartagena en el 60 y estudió en los franciscanos, que eso me consta que estuviste en los franciscanos de aquí. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1980 y terminó en la promoción 205, actualmente coronel en la reserva. Entre los trabajos referidos a la historia y el patrimonio militar, destacaríamos la creación y documentación de las salas de óptica y cálculo, municiones, materiales y maquetas del Museo Militar de Menorca, donde estuvo destinado un tiempo. La creación y documentación en el 2000 de las salas de honor del RAMI 93 de Tenerife
y del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 de Cartagena en el 2002. Es autor de varios artículos que han aparecido en diferentes revistas sobre historia militar del siglo XIX y de la Segunda Guerra Mundial. Ha participado como ponente en las jornadas sobre fortificaciones modernas y contemporáneas del Mediterráneo, jornadas sobre Cartagena, ciudad portuaria, en el 2016, e ICOFOR 2019 y 2020. Es autor de algunos libros como Menorca, adiós a los cañones, Historia de la artillería y las fortificaciones contemporáneas de aquella isla, Breve historia del Regimiento de Artillería Antiaérea, La defensa de costa en España, que en los libros, en los capítulos dedicados a Cartagena, Menorca y Canarias, tuvo una intervención importante. Ha sido componente del equipo redactor del plan director de la Fortaleza Isabel II en Menorca y del plan director del fuerte de Despeñaperros aquí en Cartagena en el 2019. Diplomado en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ministerio de Defensa en los cursos de heráldica, poliorcética, entendido que es el arte de atacar y defender las plazas fuertes, sí. Lo cual, sí. Más o menos, sí, porque la palabrita no es usual, ¿no? Y actualmente es el presidente de la Asociación de Amigos Veteranos de los Castillos Cartageneros, sus fortalezas, murallas, viejas torres y baterías. AFORCA, que conocemos todos, que desde el 95 viene actuando en defensa de todo el patrimonio de Cartagena, patrimonio militar, y además con resultados muy positivos y trabajos fantásticos que he tenido el gusto de participar en unas ocasiones y de conocer en otras. Bien, pues sin más, les dejo con el conferenciante. Estoy seguro que lo vamos a pasar bien, que lo vamos a conocer todo esto, que nos gustará y al final pues aplaudiremos. Pues muchísimas gracias. Te dejo. Gracias. Gracias por tus amables palabras. ¿Se me oye? Bueno, espero ser tan somero como didáctico y hacerlo de la forma más amena. Y vamos a hablar de una fortificación que seguramente es la más olvidada, denostada, agredida, a la par que interesante. Es una fortificación muy interesante, ¿eh? Ya veremos detalle. Empezamos con esta gran panorámica, bueno, foto conocida, bueno, las fotos son 3 cristales unidos, los unió la autoridad portuaria en el año 2000, de Lauren, hecha un año antes del estallido de la guerra cantonal, del 1872. Y ahí tengo señalado el castillo de Moros, se superpone con el de Despeñaperros y bueno, en una buena ampliación pues se vería mejor. Para hablar del castillo de Moros hay que remontarse al origen. ¿Y cuál es el origen? El origen es curioso. En 1765 nuestro monarca, Carlos III, de los mejores reyes que ha tenido España, manda a su hija María Luisa a Italia y se ha de embarcar en Cartagena. Y entonces manda al conde de Aranda a que acompañe a la princesa a embarcar. Iba a estar 2 meses ausente y entonces el conde de Aranda decide que, bueno, se queda en Cartagena, era el capitán general de los reinos de Valencia y Murcia, y decide quedarse a inspeccionar pues la plaza de Cartagena. Inspecciona sus defensas, inspecciona lo que es el apostadero de galeras y llega a la conclusión y queda alarmado por la falta de defensa que tiene Cartagena en ese momento. Esto es un plano anónimo de 1721. Ahí hay marcadas unas baterías, las pequeñas baterías que habían, que no pasaban de ser unas pequeñas explanadas con cañoneras apuntando al puerto. Muchas de estas baterías, ya a comienzos del siglo XVIII, existían y todavía existen. Sobre estas fortificaciones se reformaron y encima de ellas se construyó otra, pasó de moda o quedó obsoleta esa fortificación y se volvió a reconstruir.
la punta de la podadera pues lleva desde el siglo XVII siendo una batería, pues llegó hasta el siglo XX. Bueno, y entonces, alarmado por esto, envía un informe a Carlos III, detallado, y entonces el monarca inmediatamente coge a uno de sus ingenieros, de los mejores ingenieros de la familia Martín Cermeño, había varios, nos tocó en esta ocasión a Pedro Martín Cermeño, llega a Cartagena y un año más tarde emite un informe a Carlos III en el que le hace una serie de propuestas de cómo se debería defender no era todavía base naval, ahí si veis el mar de Mandarache era un estero donde desembolcaba la rambla del Benipila, no tiene todavía la forma que luego se le dio. Por supuesto no están ni los muelles, ni de la Curra, ni Navidad, por supuesto. Y entonces, Cermeño, ¿qué es lo que piensa? Dice, bueno, la propuesta que hace es que para defender Cartagena y proteger ese apostadero que iba a tomar forma de arsenal, de los 3 arsenales, que ya se definieron en aquel momento, en el Ferrol, en Cádiz y en Cartagena, debería amurallar la ciudad. Sería ya el 7º recinto amurallado de Cartagena. A lo largo de la historia ha tenido 7 murallas Cartagena, sería el 7º y el último. Pero llega a la conclusión de que para defender Cartagena las murallas no son suficientes si no ocupo los padrastros, es decir, las elevaciones más cercanas a la ciudad. ¿Y cuáles son estas? Pues son la elevación de Galeras, del monte de Galeras, de las Galeras, porque a su vera era donde fondeaban las galeras del emperador, el monte de Atalaya y el de Moros. También el de San Julián. Luego hablaremos un poquito más de San Julián. San Julián ya se tiene en cuenta lo que pasa. En San Julián siempre ha habido una fortificación menor y no es hasta el siglo XIX que se construye el actual castillo. Es el último castillo que se construye en España, a la vieja usanza, como una fortificación reunida con su puerta, con sus baluartes, no sé si me explico. El último castillo que se construye en España es el de San Julián, pero no es hasta el siglo XIX que se concluye, se realiza y se concluye. Y se fija en un cerro que es el de Moros. ¿Y por qué este cerro? No era muy elevado, tiene 56 metros de cota. Él recuerda, de la lectura de la historia, de que ya en la guerra de sucesión de la corona española, las tropas inglesas al mando del duque de Berwick instala ahí su artillería, la posta, y desde allí bate la ciudad y sobre todo bate la artillería del Cerro de San José y del Castillo de la Concepción y toma la ciudad. Y dice, bueno, pues este cerro también tiene su importancia. Además, el castillo de Atalaya y el de Galeras cumplían una misión muy importante y era cubrir las entradas por la Algameca, que eran las Alcamecas, la grande y la chica, que era la única forma de tomar Cartagena, como ya ocurrió ahí en el 1587. Fue una toma sangrienta hasta que los fajardos mandaron tropas desde Lorca y tuvieron, en fin, aquello fue... las tomas estas, los ataques berberiscos, ahora pues bueno, nos suena como algo, pero era algo muy traumático. Cuando una incursión berberisca llegaba a una ciudad, ahí he puesto la de Ciudadela, que fue sangrienta, duró 2 o 3 días el saqueo. Llegar, violar mujeres, matar niños, robar todo el ganado y llevarse a todos los hombres de la ciudad como esclavos. Es algo que se tarda décadas en olvidar, era algo que se tenía muy presente. Y entonces el castillo de la Atalaya y el de Galeras tenían esa doble función. El castillo de la Atalaya tenía una situación táctica estupenda porque controlaba las avenidas desde Poniente, todo el través de la contienda hacia el norte y hacia el este. De hecho, durante la guerra cantonal fue el castillo de la muerte hasta que no cayó el castillo de la Atalaya, Cartagena no se rindió. Y el Cerro de Morros, por lo que os he dicho. Sí que ya existían unas cuantas fortificaciones menores en la bocana del puerto que había diseñado y había propuesto Feriñán. Y sabían, sobre todo a raíz de la experiencia de Trinca-Botija. La experiencia de Trinca-Botija, en el 1667 creo que fue una experiencia en que dice, vamos a probar si la artillería que tenemos ahora es capaz de cerrar la bocana. Se fueron a Trinca-Botija, pusieron un sacre, una especie de medio culebrina, en fin, un cañoncito, hizo varios disparos y alcanzaba la isla de Escombrera e incluso la de Las Palomas.
Y entonces se llegó a la conclusión de que la artillería tenía que salir del puerto, de lo que ahora es pues la zona de, bueno, los Sores de Gavite, lo que era antes el puerto de la ciudad, y salir a la Bocana, porque ya tenía capacidad suficiente para cerrar el puerto. Cermeño realiza una serie de proyectos de lo que él propone en los tres castillos, en Galeras, Atalaya y en Moros. Y el que corresponde a Moros es este. Diseña lo que es una obra coronada. ¿Qué es una obra coronada? Pues bueno, uno se va a los diccionarios antiguos de fortificaciones y te dice que es una especie de fortificación destacada del resto de la fortificación, de la gruesa fortificación, que lo que intenta es ocupar un terreno en avanzada para adelantar la defensa y proteger al resto. Y se hacía en forma de obra coronada. Las escuelas de los ingenieros militares de aquella época, habían unos cánones, la escuela española baluartada era muy homogénea. Uno se va a Cádiz o se va al Caribe y ve los fuertes, o se va al Ferrol o se va... Y es que las murallas, los baluartes que son casi gemelos, eran los mismos ingenieros militares los que construían aquí, luego se iban a proyectar y se tiraban 10 años en el Caribe proyectando fuertes allí. Eran lo mismo. Entonces, la forma de hacer esto era una obra coronada. ¿Qué es una obra coronada? Pues una obra coronada, la definición es un baluarte central. Esto es un baluarte. Un baluarte es una forma de fortificación que tiene forma de pentágono, unido con dos lienzos, estos son los lienzos, a los extremos, en que concluyen con dos medios baluartes. Mirad, esto es un medio baluarte, pues es lo mismo que hay aquí, ¿lo veis? La forma. Esto es un medio baluarte y esto es un medio baluarte. Baluarte central unido a los extremos por dos medios baluartes. Cermeño incluyó dos rebellines, o plazas de armas que se llama, que era para darle más consistencia a la defensa de los lienzos, que por así decirlo eran más diáfanos. Hizo también un estudio de lo que eran los cortes y los perfiles, y ahí pone claramente, seguramente es que ustedes, bueno, no sé si lo verán, sí, parece que se ve bien, como la inclinación que tiene el antepecho. Esto es el antepecho es todo esto, es lo que da la cara a vanguardia, esto es el antepecho. Pues aquí la inclinación de este antepecho coincide con los mismos grados de inclinación que tiene el glacis. Luego hablaremos un poquito más de esto. Pero ya señalaba la importancia que tenía, mediante este corte, lo que era el poder batir con la fusilería, sobre todo con la artillería, cualquier enemigo, en la zona de glacis, que es una explanada artificial, que forma parte de la fortificación. Luego hablaré algo más sobre esto. Obras coronadas. ¿Por qué decimos que el Castillo de Moros es único? Pues bueno, porque es que no encontramos obras coronadas. No hay forma de encontrarlas. Sí que uno acude a la historia, coge planos antiguos y ve que han existido obras coronadas. La más conocida esta es la Puerta de Tierra de Cádiz, en el que esta era lo que era la obra de fortificación principal, por así decir, la muralla principal, el recinto amurallada de la Tacita de Plata, la puerta de la ciudad, que es esta de aquí, y aquí se hace, lo veis, un baluarte central, dos cortinas y en los extremos dos medios baluartes. Y además con el mismo rebellín que Cermeño diseña. Eran cánones que más o menos eran fijos. ¿Cómo se construye ahora un estadio de fútbol? Pues una cosa media redonda con la grada principal, los focos en las esquinas, y casi todos son iguales, más o menos. Pues esto era algo parecido. Esta obra coronada ya no existe, ha desaparecido. Entre el mar y la expansión urbanística de la ciudad terminaron con ella. Existieron en Malta también. Malta es una ciudad, es una isla que puede competir seguramente con Cartagena en fortificaciones. Yo creo que la superamos. Ahí también hubo otra obra coronada, en una de las fortificaciones. Aquí he acompañado con dos fotografías de lo que eran las puertas de tierra, para el que conozca Cádiz, cómo era al principio y luego las dos aberturas que se hicieron para poder entrar el tráfico dentro de la ciudad. No sé si ahora lo hubieran dejado hacerlo, seguramente sí, no sé lo que hubieran hecho, pero bueno. Este es un plano de 1724. ¿Qué es lo que pasa? Que en el transcurso y en el trasiego de los ingenieros militares en Cartagena aparece el ingeniero militar de origen croata Mateo Vodopich. Mateo Vodopich lo hizo casi todo en Cartagena, no tiene una mísera calle ni plaza en Cartagena, pero lo hizo casi todo.
Y entonces cogió los proyectos de Cermeño, porque se los encargaron, y entonces el que lleva a cabo la obra, tanto de galeras de Atalaya como de Moros, como de la muralla de Cartagena, es Mateo Bodopich, es el jefe de obra, es el que la ejecuta. Y se permite alguna licencia y reforma el proyecto original de Cermeño. Veis que básicamente es la misma obra coronada, pero ha eliminado los dos rebellines, y sigue siendo una fortificación abalortada, que es lo que presidía en el siglo XVIII. ¿Qué es una... cuando decimos una fortificación abalortada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la piedra angular que define lo que es la magistral, lo que es el recorrido, la planta de la fortificación, lo preside el baluarte. ¿Y por qué el baluarte? El baluarte estaba hecho para apostar artillería y defenderse del enemigo, pero sobre todo, y esto era muy importante, para poder batir al enemigo inmediato que penetrara en el foso. Estas cañoneras de aquí que veis, que están lo que es en los flancos del baluarte y de los medios baluartes, ¿a dónde disparaban? Pues disparaban a cualquier enemigo que penetrara en el foso y les disparaba para batirlos. O sea que el baluarte estaba hecho tanto para defender hacia vanguardia como para defender hacia los lados y defender, autodefenderse la misma fortificación. No sé si me estoy explicando. El sistema baluartado nace a finales del siglo XV y llega hasta el siglo XIX, o sea, tuvo un recorrido pero largo en el tiempo. Él, además, se permite también el construir unas pequeñas edificaciones en el castillo. Veis aquí el generoso glacis que tiene delante, que esto es artificial. Es una guerra que tiene a Forca desde hace mucho tiempo porque, claro, como es una superficie a vanguardia de la fortificación que está hecha a base de tierra y esplanada, pues mucha gente considera que eso no forma parte de la fortificación, porque como no tiene argamasa, o no tiene sillería, o no tiene mampostería, pues no, forma parte de la fortificación y además parte muy importante. Ahí no se dejaba crecer nada ni podía haber una piedra para que cualquier enemigo no encontrara cobijo alguno y se le pudiera batir y fuera fácilmente divisable. La guerra es porque continuamente estas zonas son en las que, luego ya lo veremos, en el caso de Moros es exactamente lo que ha pasado con el glacis, pero tenemos el glacis del castillo de la Atalaya, sobre todo la parte que da a Levante, que las asociaciones que van a hacer plantaciones con colegios y tal, los pinitos en vez de plantarlos en medio del monte van al glacis, a plantarlos. ¿Por qué? Porque es tierra removida, aunque lleva 2 siglos removida, pero siempre es más fácil para un crío hacer el agujerito ahí. Y se está dando el caso que nos está ocurriendo en el castillo de la Concepción, que no hay forma ya de ver el castillo de la Concepción. Era un castillo que era el frente marítimo, llegar a la ciudad y ver el castillo, ha desaparecido. Le dices a un guiri cuando llega en un barco, mira, eso es un castillo, porque no saben ni lo que ven, es una masa boscosa. Y aquí en Cartagena, pues claro, tenemos el problema de quién corta un pino, es como casi matar a un crío, o sea, es que es horroroso el tema. Pero el castillo de la Concepción es la evidencia. En San Julián, en uno de los glacis, el que da la última curva, también está llena. La atalaya de aquí a 10 años ya no se ve. Desde la ciudad, la imagen que teníamos de crío, salir al recreo y ver el castillo mientras te comías el bocadillo, la vamos a perder. Porque dentro de poco nada más que se verá los pinitos allí y bueno. Esta obra coronada no necesitaba albergar a mucha gente, me explico. El castillo de Galeras y el castillo de la Atalaya estaban muy alejadas de lo que era el núcleo, lo que era el recinto amurallado. Entonces sí que necesitaba de caballeriza, necesitaba de cocina, necesitaba de calabozos, necesitaba oficinas y sobre todo necesitaba naves de tropa. Tienen una capacidad, Galeras y Atalaya, que ronda entre los 200 y 300. Tienen magníficas naves allí. En el caso de Moros no hacía falta. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de la ciudad y era muy fácil ir y venir y habituallarla tanto de munición, de alimentos como de personal. Entonces no necesitaba alojamiento, era más fácil cuando uno terminaba el turno de guardia o lo que fuera, nene, vete para la ciudad y duermes allí en el cuartel en el que estuviera cada uno. Luego hablaremos de eso. Y entonces los habitáculos, las escasas edificaciones que se hicieron fueron muy escasas. Un repuesto con un plantón, porque aquí estaba en la escalera de entrada, luego lo veremos con más detalle, y luego un cuarto de sargento, que así viene,
Eso quiere decir que por lo menos había una entidad pelotón. Para que haya un sargento mandando una guardia es que por lo menos ahí hay 10, 12, 15 personas. Y luego un estar y un habitáculo también, una estancia, pues seguramente para pernoctar. Me imagino que, pues, me lo estoy imaginando. Cada día iban 12 personas, hacían la guardia, terminaban y se volvían y entraban por la puerta de socorro, que luego hablaremos de ella, pasaban el día allí, se les llevaba la comida y se acabó. Y eso era fluctuante, porque dependía si estábamos en época de crisis, si estaba artillada, había artillería y había algo de valor para cuidar allí, como eran las armas, los cañones, o no había nada. Y simplemente era un plantón para que no entrara nadie. Es una cosa que es lógica y es fluctuante. Este es el frontal, hemos visto la planta y lo que es el alzado, visto desde la vanguardia. Le añadió también, no sé si lo veis aquí, una garita, 2 garitas, 3 garitas, y la otra, en vez de colocarla aquí, la puso en el lado opuesto. Luego veremos alguna fotografía donde todavía, por supuesto no queda ninguna garita, pero veremos alguna donde todavía están las garitas. Y aquí las 2 edificaciones. Y esto sería el corte que es la señal que veis por aquí, la línea, pues sería el corte y podéis ver el perfil. Y así es como lo dibujó Ordóvaz en 1799 en su famoso Atlas, de todo el reino de Murcia, que va levantando fortificación por fortificación. Maravilloso. ¿Qué peculiaridad tenía el fuerte de Moros? Pues bueno, el fuerte de Moros tenía solamente el antepecho en la parte frontal a vanguardia. Por detrás solamente tenía un pequeño antepecho muy bajito. A ver si soy capaz de enseñarlo. Este es el antepecho que da vanguardia. En medio está una línea de matorrales y tal. Y a continuación, lo que veis, la pared última termina en un pequeño murito que seguramente pues tiene un palmo o menos. Con una catera de salida de agua que no sé si se ven. Sí que lo veréis. Bueno, ¿para qué? Para que si lo tomaba el enemigo, yo fuera capaz, desde el frente del batel, desde los 3 baluartes del frente del batel, poderlo batir por la espalda. Ya sin el refugio que le podía dar el antepecho que tiene a vanguardia. Como en retaguardia no lo tengo, le disparo por la espalda. Claro, fijaros, estamos hablando de cosas que tienen 250 años y parecía que la gente era tonta, ¿no? Pues bueno, nada, en absoluto, estaba todo súper bien estudiado. El castillo de Moros tenía capacidad para defender y batir de flanco la entrada a la puerta de San José, que entonces ya estaba construida, o medio construyéndose, era puerta, luego fueron puertas, al principio nada más que tenía un ojal. Incluso del baluarte sur tenía capacidad para batir parte del puerto y sobre todo toda la parte y las avenidas de Levante, porque además superaba en altura pues a todos los mogotes que tienen allí pasado los Mateos en dirección a la Unión. Así, el castillo de Moros no es algo aislado que surgió, sino que era una idea de conjunto, era la idea que diseña Martín Cermeño y Vodopich ejecuta. Es como un sistema de armas, es una fortificación integrada en todo un conjunto. Y este conjunto son las baterías de costa que protegen la bocana, la muralla que rodea la ciudad y las 4 elevaciones o padrastros donde se ejecutaron las obras exteriores para defender la ciudad, tanto por mar como por tierra. El castillo de Moros forma parte de un conjunto. Es un ejemplo de Cartagena, pues si hay que referirse a un periodo bonito, ilustrativo, la Ilustración, siglo XVIII. Aunque luego ha tenido otros momentos de fortificación también magníficas, y con un desarrollo brutal. ¿Ha tenido reformas el castillo de Moros? Sí, sobre todo en la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, pues bueno, Cádiz se llevó la fama porque fueron las tropas francesas hicieron aquello, las Cortes de Cádiz, y no pudieron tomarlo, y la resistencia allí y tal. Cartagena pasaron por Murcia, vieron el asunto, estudiaron el tema y dijeron vamos a seguir para adelante y lo dejamos. Y Cartagena es que ni se acercaron a Cartagena. De hecho, Cartagena fue uno de los puertos donde Inglaterra desembarcaba pertrechos y el apoyo militar para nuestra guerra de la independencia. Montó su cuartel general en Galeras. Galeras eligió, dijo, yo soy aquí el que manda, el que estoy poniendo tal, me cojo Galeras. Era lo más a retaguardia que había del frente y la más protegida. Era como
De hecho, Galeras siempre se ha considerado como el último reducto en la toma de Cartagena, caso de que cayera. ¿Qué es lo que se hizo en la Guerra de la Independencia? Se hicieron algunas obras interesantes. Por salirnos un poquito de esto, ya a modo de anécdota, no sé si sabéis que hay un muro que baja desde el castillo de Galeras hasta el mar, entre la Algameca Chica y la batería de San Fulgencio, hay un muro que llega casi hasta el mar. Pues bueno, ese muro se levantó en la Guerra de la Independencia. En el frente del Benipila, de la Rambla, se crearon aspilleras a base de ladrillo, que queda todavía algunos tramos, todo lo que no ha tirado Bazán todavía existe allí, y se levantaron la altura del antepecho de las cañoneras se levantó, y se ve perfectamente. Pero bueno, el caso que nos atiende aquí, lo que se hizo fue prolongar el foso para que le diera la vuelta al semibaluarte del norte y llegara hasta la entrada, que aquí la tenía, que es lo que veis aquí, que he dibujado con más o menos fortuna, aquí lo veis, y daba la vuelta y aquí creaba un recinto cerrado. No está correcto el dibujo porque aquí todavía había un muro más para que el que entrara en el rastrillo no pudiera penetrar en el foso. Me ha faltado dibujar aquí este muro. La entrada la tiene aquí en Codo, que se llama, y subía por un túnel escalonado y aparecía en estas escaleras. Y ya aparecía en el adarve. Este glacis aquí también ha desaparecido. Pero veis aquí que donde terminaba, y tenía que terminar aquí, porque estudiando la orografía y el camino original que todavía queda, el glacis, lo que era la acumulación del terraplén de tierra, llegaba hasta aquí. Aquí se ve la marca que todavía aparece en la contraescarpa. Aquí vemos que es una contraescarpa más pobre en su acabado porque estaba cubierta por tierra y aquí estaba a la intemperie, entonces su acabado, su llagueo, estaba más terminado. ¿Qué se hizo también durante la Guerra de Independencia? Pues el camino que había desde la Puerta de Socorro, esta es una fotografía de principios de los años, debe ser de los años 20, 30, por aquí incluso se ve un camión, ya está hecha la vía del ferrocarril, aunque en el 1888 ya estaba hecho este ferrocarril. Y aquí se ve la Puerta de Socorro, que de puerta se ha medio tapiado y se ha convertido en una ventana. Pues desde aquí arrancaba el camino. La diferencia están las puertas de socorro y las poternas. También el nombre varía a lo largo de la historia según el uso que yo le haya dado, ¿no? Es como la casa que tengo, la puerta que tengo en mi casa. Si ahora nos da a todos por entrar por aquí, pues la puerta principal y la otra la hago secundaria, ¿no? Pues era algo así. Poterna, la que hay frente al antiguo hospital de Marina, que da a la Casa del Mar. Eso era como una puerta para que los enfermos que iban al hospital militar no tuvieran que entrar por las puertas principales y recorrer la calle y callejear por ahí, pues intoxicando o transmitiendo enfermedades. Pues como una puerta de servicio, una poterna. La puerta de socorro, lo dice el nombre, es para socorrer, para abastecer, para ayudar. Y esta era la puerta de socorro, que todavía existe, y de aquí partía un camino. Después de la Guerra de la Independencia, lo que se hizo fue convertirlo en camino cubierto. ¿Qué es un camino cubierto? Pues un camino cubierto es un camino que le pongo dos antepechos, uno a cada lado, para protegerlo. Restos de caminos cubiertos. Tenemos la entrada a la atalaya, antes de llegar al foso, ahí hay un camino cubierto. Donde el camino de entrada a la batería de la Podadera, donde se ha restaurado todo el muro aspillerado, pues es otro camino cubierto. Tenía muchas formas. Se levantó, en la misma memoria lo critica, porque dice que seguramente ha sido un gasto innecesario y que no hacía falta tan adentrado en la plaza hacer un camino cubierto o convertirlo en camino cubierto. Aquí vemos la antigua pasarela que desapareció este verano con el tema del Rock Imperium porque molestaba y quedaba justo delante de uno de los escenarios y como sabéis han puesto ahí un mamotrenco de hormigón, en fin, ahí hemos hecho nosotros nuestras gestiones y bueno, nos invitaron porque se hizo una cata arqueológica y se ha descubierto que esa puerta era mucho más baja. Cuando se hizo la última reforma era un túnel inclinado, en forma de curva, inclinado, y entonces lo hicieron sin inclinación y claro, al morir en la puerta, se había convertido, se había comido parte de la altura. Entonces la diferencia que había entre el umbral y el césped era muy grande y entonces ha habido que hacer
ese mamotrenco de hormigón. Si lo reproyectan de nuevo y restituyen la cota original, el túnel terminará casi a la misma cota que está ahora mismo el césped, y entonces con una pequeña inclinación o rampa disimulada no hará falta, esperemos. Lo que pasa es que ya está colocado eso ahí, es de hormigón, ha costado un dinero, pues en fin, ya veremos. Ahí estamos apretando y a ver cómo termina esto. Vale. ¿Qué partes tenía el castillo? Pues bueno, más o menos las hemos visto hasta ahora. El castillo desde su origen tenía las mismas dependencias que ahora, salvo los excusados, que estos eran más modernos. Los excusados eran casi como del medievo, era algo casi en el aire para que las aguas cayeran casi a plomo en la parte trasera, en el lienzo trasero de la... No queda nada más que los restos. Como hemos dicho, estas son las escaleras de entrada del túnel, allá a la parte superior, a los adarves. Aquí hay una entrada subterránea porque el castillo tiene 4 entradas, que son esta de aquí, una simétrica aquí, que ahora mismo está tapiada. Bueno, estaba ya tapiada, luego se tapiaron, luego hablaremos de esto. Esta era la entrada o la bajada al túnel de acceso a esa entrada, que luego se tapió y, aprovechando que era un túnel, se convirtió en polvorín. Siempre, casi todos los polvorines siempre se hacen bajo tierra, porque la variación anual de temperatura de invierno a verano es escasísima, y creándole una fuente de ventilación para que corra el aire y no exista condensación, pues es el sitio más seguro para guardar las pólvoras y las municiones. Los polvorines casi siempre están bajo tierra. Entonces esto se transformó en un polvorín. Además se hizo también en la guerra de la independencia. Y aquí tiene una poterna. Para mí es una puerta de socorro. Lo que pasa es que siempre en todos los trabajos y memorias se le refiere como poterna, que era, si yo destacaba aquí gente a luchar en el foso o a disparar desde la contraescarpa, en un momento determinado, cuando el enemigo lo tenía cercano, pues se podían recoger por aquí, por esta poterna, por esta puerta de socorro sería en su caso. Existen ahora mismo, esta está arruinada, o sea, el techo se cayó hace muchos años, y esta de aquí está tapiada recientemente para que la gente no entre. Este era el camino original, que todavía se conserva, aunque no se utiliza, todavía se conserva. Se está perdiendo porque los matorrales se están apoderando, y de no transitarlo, pues se está perdiendo. Y aquí vemos el glacis artificial, totalmente artificial, a vanguardia, para el disparo de la artillería y de la fusilería. Esto es un corte que me he permitido hacer también de cómo eran estos adarves y cómo se ubicaba esta artillería. Esto es una cañonera del castillo de Galeras. Son casi todas iguales. Aquí lo que pasa es la altura de las troneras no son tan altas, pero el cordón es el mismo. El desagüe, porque el cañón se situaba en un plano inclinado para que cuando disparase, el retroceso que tenía la pieza luego costara menos volverla a poner en posición, y se ayudaba con unos espeques y del plano inclinado. Y claro, como ahí se almacenaba agua, pues por ahí salía, por ahí se desaguaba. Si subimos al castillo de la Atalaya, se reformó mucho en la guerra cantonal y posteriormente, y entonces se cerraron muchas cañoneras, y con más o menos fortuna se ve dónde había y dónde no había. La forma de ver si había un cañón o una cañonera es porque los desagües todavía se mantuvieron. Hay un desagüe, ahí hubo una cañonera y hubo un cañón. Este es el foso, y este es uno de los merlones, del antepecho, y poco más. Esto se repite en todos los sistemas abaluartados de España. ¿Cómo era la artillería que pudo tener el castillo de Moros? El castillo de Moros, Cermeño lo diseñó, dicen las memorias, para 60 cañones y hasta 8 morteros. Claro, vemos que Cermeño ya diseñó 27 cañoneras, que luego Vodopich también las respetó, otras 27 cañoneras. Y entonces, hasta 60 cañones, pues bueno, la única conclusión que queda es que en los lienzos que unía los baluartes, ahí seguramente podría llegar a albergar artillería. Sería sin cañonera, es antepecho corrido,
sin la protección que le dan los merlones de la cañonera. La cañonera es por donde asoma el cañón, es el agujerito. Y lo que me tapa a los lados, vamos a ver, esto es un merlón, esto es otro merlón. Y lo que hay en medio, por donde asoma el cañón, es la cañonera o tronera. Pues bueno, no hay fotografías. Las fotografías más antiguas que tenemos de cómo puso la artillería son de la guerra cantonal. Este es del baluarte de Matamoros. El baluarte de Matamoros es el que está donde ahora se está construyendo los edificios a la salida de la Plaza Juan 23 en dirección Juan Fernández. Ya se construyó uno sobre la muralla, parte de ella, y el otro baluarte, la mitad del baluarte está debajo del edificio y la otra parte del baluarte está debajo de la carretera. Bueno, este era el baluarte de Matamoros. Y aquí vemos cómo era la artillería que tuvo el castillo de Moros, porque nos cuentan las crónicas que durante la guerra de independencia tuvo 10 cañones de hierro y durante la guerra cantonal tuvo 16 piezas de artillería. 16 piezas de artillería que a la vista de lo que veo aquí era el cañón 15 de bronce, de 15 centímetros de bronce. Luego se le hizo el rayado aquí. Esto es interesante porque aquí se ven los bolaños de la vieja artillería y la nueva artillería que ya lleva tetones para que el ánima pueda ser rayada y que saliera el proyectil girando en el aire. Al hacer el rayado de 15 pasó a 16 centímetros, en fin. Aquí vemos la culata de un 16 ya de hierro. Pero bueno, con toda seguridad, este fue la artillería que tuvo el castillo de Moros. Vamos a hablar, ya nos metemos en una parte que es más reivindicativa y es más combativa. Las agresiones que ha sufrido el castillo de Moros. Castillo, fuerte, batería, esto también es algo que uno leyendo se encuentra en las tres acepciones. Vamos a ver, para que me entiendan. Pabellón polideportivo, Palacio de los Deportes, pista cubierta de deportes. Al final estamos hablando de lo mismo, son modas, es la forma de denominar algo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces en algunos sitios se le llama Fuerte de la Atalaya, Castillo de la Atalaya. Aquí incluso hasta batería de Moros, porque no dejaba de ser una macro batería adelantada. Pero bueno, pues aquí vemos cómo el Castillo de Moros en el año 29, que es el año en que pasa a ser propiedad municipal, por una norma de 1921, pasa en 1923 al Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Hacienda pasa en el año 29 al Ayuntamiento, a propiedad municipal. Aquí vemos cómo todo el glacis está todavía sin edificar, está diáfano. En el año 36, antes de la guerra civil, exactamente igual, sin edificar. Nos vamos a los años 60, aquí vemos el Castillo de Moros y vemos como una ciudad de chabolas y de construcciones bajas rodea el castillo, ¿lo veis? Parte de estas construcciones se eliminan y creo que fueron a los campanos, ¿no, Manolo? Creo. O parte se reubicaron allí. Y a continuación, en los años 70, quedaba toda la parte de vanguardia del glacis, que era una auténtica ciudad, con sus calles, sus manzanas, igual que en los años 70. Luego, creo que fue allá por los años 90 en que se tiró casi todo. Y ese casi es uno de los problemas que ahora existen, el no haberlo tirado todo, no sabemos por qué, pero bueno, quedaron algunas viviendas, que son las que... Entonces veis aquí la agresión, cómo se han comido se comieron el castillo en un momento determinado. Bueno, ¿y qué problema hay? Bueno, el problema es el siguiente, y es que el que podía se hacía una chabola o edificaba, pero el material de construcción, ¿de dónde lo sacaba? Pues del castillo. Uno recorre lo que son los dos adaves de las cortinas y vemos cómo en los rincones todavía quedan piedras que están encajonadas, que no han podido arrancar porque estaba todo enlosado con piedra. Claro, esas piedras no han terminado, pues terminaron en todas estas construcciones. Las cañoneras, luego lo veremos, apenas quedan cañoneras porque como todo el recerco de la cañonera estaba hecho en ladrillo, en sardineta, claro, el ladrillo era algo muy preciado, pues se fueron a parar a esas construcciones. Entonces,
la agresión de sustracción de materiales para la construcción del castillo fue brutal, fue brutal. Aquí vemos algunas imágenes, pues bueno, de la parte posterior del castillo de Moros, cuando todavía quedaban parte de estas casas, y era, pues aquí se ve, esta quizás más antigua, aunque es en color, pues era un auténtico barrio. Aquí vemos, este es el baluarte sur, el que da más al mar, aquí el baluarte central, y cómo este es el foso, esta es la contraescarpa, y cómo se ha eliminado toda la tierra que cubría hasta la altura de la contraescarpa para alisarlo y apoyado sobre la contraescarpa poner las edificaciones. Bueno. ¿En qué ha consistido la agresión al glacis? Con este dibujo intento explicarlo. Claro, yo al utilizar una zona, aunque era lisa pero en pendiente, y tener que trazar caminos de acceso y tener que buscar esplanadas para montar una casa, construir una casa con un suelo que sea plano, pues tenía que escarbar, tenía que escalonarlo, tenía que deformarlo. Pero aquí hay roca, pues me voy al otro lado, pero este lo dejo más alto. O sea, que fue... Y entonces todo esto dio como lugar, una vez eliminadas esas casas, se tuvieron que practicar unos caminos más anchos para que los camiones sacaran escombros y demás y acceso, pues el glacis ha quedado totalmente deformado. Y, insisto, el glacis, aunque era una zona de tierra, pero era artificial, formaba parte de la fortificación. Es algo que nos ha costado mucho también demostrar y convencer al área de patrimonio, al ayuntamiento. Y al final dice, lleva toda la razón. Bueno, bien. Y así es como ha quedado. Ahora mismo el glacis pues tiene, esto es una recreación, con un camino pegado a la contraescarpa y otro más abajo, y todavía pues quedan algunas construcciones. Aquí vemos algunas imágenes de cómo era, esto era el castillo, el baluarte norte, donde se ve todavía el arranque de una de las garitas, aquí se ve el arranque de una de las garitas, y cómo está el glacis todavía diáfano, en una fotografía realizada desde la estación de tren. Y esta es la comparativa abajo. ¿Veis la edificación? Esta todavía existe, esta edificación, esta no es antigua, esta es actual, es de hace un par de años. Y esta es una fotografía también antigua, de principios del siglo XX, donde todavía se ve la garita del baluarte sur, del semibaluarte sur. Está hecha de las atarazanas y los varaderos y puertecitos que había en la playa de Santa Lucía. Bellísima la fotografía. Aquí vemos una comparativa del estado de Moros con el de Atalaya. Fijaros que los tres castillos se hicieron a la vez, junto con la muralla. Y dirigida la obra y diseñada por el mismo ingeniero militar, Mateo Vodopich. Entonces, es que las similitudes son brutales. Dice, bueno, ¿y ahora cómo recomponemos esto? Afortunadamente en Moros, lo que me falta de un lado lo tengo en el otro 3 cañoneras más adelante. Y lo que, como es la gatera esta de salida de agua, todavía queda una entera en el otro lado. Y como era la piedra de tal, me voy y todavía que me queda... O sea, todavía se podría imitar, clonar todos los elementos y sacarlos adelante, siempre y cuando luego el área de patrimonio de la región de Murcia te permita, porque esta es otra, porque como no, si no es con el material original no se puede, y si no tienes que hacerlo con algo que se vea que es totalmente diferente. Nosotros, AFORCA, como Asociación de Defensa del Patrimonio, pues muchas veces estamos en contra de esto, porque, vamos a ver, si el recerco de esta cañonera era de ladrillo, déjame hacerlo en ladrillo. Si el ladrillo era amarillo, pues por lo menos déjame hacerlo en rojo, que se vea que es diferente, pero por lo menos que la gente vea cómo se construía. No me hagas hacerlo en acero o todo en hormigón, para que se vea que es totalmente diferente y que no se confunda. Que luego, esto es muy gracioso, porque uno se va a la restauración, magnífica restauración que se ha hecho en el Fuerte Navidad, y uno no sabe distinguir lo que es moderno de lo que es restaurado. Pero es que si te vas a la Torre Santa Elena de la Zoía no sabes distinguir lo que es original de lo que es. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Cógete los planos, las fotografías, el levantamiento en 3D que ya lo tienes y puedes volver a cómo era originalmente o cómo quedó el día anterior a su restauración. Pero bueno, son cosas. Lo que pasa es que esto en un momento determinado, según quién está, pues bueno, se hace una forma o de la otra. Fijaros cómo era el interior cómo es el interior de una de las cañoneras en Moros, que han desaparecido todo lo que es el recerco de ladrillo,
porque era un material cotizado para la construcción, y en cambio en Atalaya, pues todavía más o menos se mantiene, que eran iguales. Eran iguales. Fijaros el aspecto exterior de esta misma cañonera, visto desde fuera, ha desaparecido hasta un trozo del cordón, y en cambio, fijaros en Atalaya, pues como todavía está entero, muy degradado. Vamos a ver, todavía está entero, en el sentido de que no puede decir, no, hay que reconstruir medio castillo porque se ha caído la misma. No, vamos a ver, está entero, la forma la tiene. Faltan aquí 4 piedras, aquí 1000, aquí, pero la forma la tiene, no sé cómo decirlo. Falta lo que es el forro, pero la forma la tiene. Uno de los pocos elementos que tenía la fortificación de la escuela Valortada era muy escueta, era muy hecha para los usos de la guerra, no gastaba un céntimo ni un esfuerzo en filigrana ni en adornos. De hecho, la muralla de Cartagena, si la veis, es que es espartana, es que solamente se pudo recrear en lo que eran las 3 puertas de la ciudad, que sí que eran bellas, que desgraciadamente se eliminaron. Hoy en día, pues claro, uno se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, es que en aquel momento, igual que en toda España, en todas las ciudades amuralladas, cuando empezaron a quitarse las murallas, bueno, es que se hicieron fiestas. La gente estaba deseando abrirse, expandirse, Y bueno, fue un día memorable, el día que con la piqueta aquí empezó a demolerse la muralla de Cartagena. ¿Se podían haber conservado las puertas? Sí, bueno, en aquel momento las puertas no eran una cosa patrimonial de valor, era una cosa antigua, que es el problema que tiene el patrimonio. El patrimonio hay un momento en que deja de utilizarse y entonces no es antiguo, pero antes es viejo. Y ese es el peor momento. Cuando una cosa es vieja es cuando tienes que cuidarla, porque hasta que llegue a ser antigua y tenga realmente valor patrimonial, es el momento más peligroso que tiene, cuando se convierte en viejo y todavía no es antiguo. Pues bueno, en aquel momento era algo antiguo a demoler, ¿vale? Pues bueno, de los pocos ornamentos que tienen en común estas fortificaciones eran los rastrillos, que eran los rastrillos de entrada. Este fue el de Moros, es el más diferente, pero más o menos tiene la misma forma, que además se hizo en la Guerra de la Independencia. Pero se quiso guardar la misma forma parecida, por ejemplo, al de Galeras. Este es el rastrillo de entrada al castillo de Galeras y este es el que está en el baluarte número 12 de entrada, subiendo a Galeras, uno de los baluartes que recorre la muralla hacia Galeras, que es bellísimo ese baluarte, bellísimo. Pues fijaros que es exactamente igual. Y este es el sombrerete del rastrillo de entrada a la atalaya, que después de mucho ver y mucho mirar, conseguí descubrirlo y está, cuando uno entra por el camino cubierto y justo va a entrar al foso del castillo, uno se asoma y al acantilado aquel que hay a mano izquierda, pues a la sombra de un acebuche, ahí está, ahí tenéis la fotografía, ha desaparecido. Y el resto de la columna y tal, pues bueno, deben ser esas piedras, sería como hacer un mecano ahora. El atalaya es curioso porque faltan piedras, pero es que están todas allí. O están en el aljibe o están por ahí tiradas, pero están. Es que están. Estas son las edificaciones que son las que más han sufrido. Castillo, como en las cuevas del castillo, ya nos digo, en el barrio. El otro día fui a un chapista y hablando con él, no sé cómo salió el tema, me decía, hombre, el castillo de Moros, si yo me he criado allí, pero si yo, joder, la de veces que yo he jugado allí. Bueno, es que hay muchos cartageneros que su memoria de infancia, el castillo de Moros es algo intrínseco a su niñez, a su adolescencia. Se han criado allí. Bueno, estas edificaciones ha vivido gente, estaban muy degradadas y esto es el edificio central del baluarte central, donde estaba el cuarto del sargento y el habitáculo del dormitorio, y esto es como ha terminado, apuntalado. Y esto era como estaba en la entrada, en lo que era la edificación de entrada al castillo, donde estaba el almacén de pertrechos y el plantón, y cómo ha terminado. Se cayó con la dana del 2020 y se ha apuntalado. Aquí no se hizo bien, el ayuntamiento aquí tampoco fue falta de... El patrimonio no te deja realizar una obra en algo catalogado, en un BIC, en este caso un monumento, si no tienes un plan director, salvo que sea una obra de extrema urgencia
para consolidar algo que está a punto de caerse. Como no había plan director, pues el ayuntamiento contrató inmediatamente, ante la protesta nuestra, bueno, luego hablaremos de esto, una empresa para que apuntalara lo poco que quedaba. Cuando llegó el de Murcia de Patrimonio, yo estaba presente. Bueno, ¿y por qué no lo habéis restaurado? Oiga, porque usted no me hubiera dejado. Bueno, no te hubiera dejado. ¿Y por qué no lo has dicho? Esto era una obra de consolidación. Pero bueno, son estas cosas que ocurren En España es todo tan complicadito, todos los permisos, los procesos y los tiempos bueno, el caso es que ahora está apuntalado. Esta fotografía es del día del apuntalamiento, porque luego nadie más ha podido entrar para confirmar que siguen apuntalados. Desde fuera se ve, porque no nos dejan entrar. Luego hablaremos de esto. Este es el aspecto que tiene ahora el Castillo de Moros. Veis cómo el barrio que tenía aquí a vanguardia en el Glacis, parte de él se ha quitado, aunque quedan sobre todo todas estas edificaciones de aquí que están demasiado cercanas. Esta es la parte, este es el portal que muestra el Castillo de Moros, el balcón que muestra al puerto. Cuando uno entra, lo primero que ve es la marabunta de pinos del Castillo de la Concepción, que no saben lo que uno ve, y el Castillo de Moros. Y al fondo un poquito de Peñaperros. O sea que es un escaparate, el Castillo de Moros es un escaparate. Y el estado es lamentable. Y esto es el aspecto que ofrece desde el puente que hay del Parque de Seguridad, que es una de las mejores vistas patrimoniales de Cartagena, Manolo? Pues uno se sube al puente, con cuidado, y la vista de todos los castillos, de Peñaperros, Moros, Atalaya, San Julián, Galera, hasta la torre de la estación de autobuses, que parece algo antiguo que no lo es y tal, bueno, es una vista magnífica. Nosotros ya hace tiempo, hace años, ahora la tenemos en el número 8, el número 8 podría estar, bueno, vamos a ver, la lista roja de la Forca es una cosa que actualizamos de vez en cuando, cada vez que han surgido modificaciones. ¿Y por qué está el número 10, no está el número 8, no está el 3? Es que todo el patrimonio de fortificaciones en Cartagena, salvo la Torre de Santa Elena y el Fuerte de Navidad, o el Castillo de la Concepción, podía estar en la lista roja. O sea, aquí nosotros metemos... hay otra lista roja, que es mucho más pretenciosa, que es la de Hispania Nostra y Castillos de España y tal, que ahí lo meten todo. Bueno, para nosotros, para no ser vehementes con esto, metemos lo que creemos que está más peligroso. O sea, que si se cae algo, va a ser muy difícil la recuperación o la reposición. Y entonces, esta es nuestra última lista roja. Castillo de Moros lo teníamos en... no sé si lo teníamos el número 1 o el número 2 en nuestra antigua lista roja, y efectivamente llegó la Dana y lo tiró. Teníamos en nuestra lista roja el baluarte de entrada Navantia, y vino otra Dana y también se cayó. Y teníamos la pared, el muro aspillerado de la Podadera, y no se cayó, pero casi se cae. Gracias a Dios la Armada ahí respondió estupendamente, no he visto una respuesta más rápida que la de la Armada, tanto con el baluarte de entrada Navantia como el de la Podadera. Lo seguimos teniendo porque está mal, está mal. Moros sigue estando mal. ¿Cuál es la ficha actual? Pues bueno, es un repaso. Está a una cota de 56 metros de altura, pertenece al ayuntamiento. Esto es muy común en muchas ciudades españolas, que luchan porque el Ministerio de Defensa o el de Sanidad o el que sea done a la ciudad pues tal edificio que es emblemático para la ciudad, su historia, y entonces en ese momento pues el consistorio se apunta en la prensa al tanto. La ciudad de tal ha conseguido que pase a manos municipales el palacio, el castillo de no sé qué, y ahí se queda, ahí se queda. Luego no hay dinero, o no hay intención, o no se sabe valorar, generalmente porque por falta de fondos no se restaura, y ahí en los sueños los justos. ¿Por qué surgió aquella población rodeando el Castillo de Moros? Porque era de titularidad pública, si es de cajón. Vamos a ver, si eso fuera propiedad privada, en el momento que plantan la primera chabola, el propietario va, lo denuncia y se le echa al tío, porque es tu propiedad. Al ser de titularidad pública, pues yo me imagino que después de la guerra civil, pues ayudó a muchas familias a poder construir su morada allí, y el ayuntamiento paría la vista gorda porque era terreno municipal, y ¿dónde si no esta pobre gente va a vivir, ¿no? o a construir su chabola o a hacer la cueva? Pues allí. Y por eso me imagino que se consistió. Eso, en fin,
Esto ha sido, forma parte de la historia de España y de muchas ciudades. Pero que sí, han pasado ya muchos años, desde el año 29, y nunca se ha hecho nada en Moros, salvo tirar aquello que sí fue un acto de valentía, tirar las dos barriadas, y todavía queda parte. Es BIC y monumento, con grado de protección 1. No es como una batería de costa que es BIC, es un monumento, y con grado de protección 1. La ley de patrimonio dice que ningún BIC se puede declarar en ruina. No sé, la frase lo dice todo. Ningún BIC se puede declarar en ruina. Es decir, que antes de que se caiga, quien sea, el titular tiene la obligación de que no se caiga. Y con esto llegamos a lo que es la constitución de la Plataforma de Defensa del Castillo de Moros. ¿Quién protege esto? ¿Quién está luchando por el Castillo de Moros? Pues bueno, supongo que muchos ciudadanos, pero hay una plataforma que nació, pues fijaros, hay una asociación que se llama Crécete, que forma parte de la plataforma, que la autorizaron hace años, en que en la falda de poniente del Castillo de Moros, empezara a repoblar con flora autóctona y demás. Y entonces, estando haciendo ahí labores de mantenimiento de la plantación que tenían allí, pues unos chicos de ahí del barrio, pues jugando, sin mala intención, pues como muchos gamberretes de esa edad. Esa edad es muy complicada, la mayoría de las fechorías son de esa edad. Pero bueno, son cosas de la juventud, todos los hemos hecho, si no eso no es en otro sitio. Pues se subieron a lo alto de ahí de la Darbe, empezaron a coger las piedras que había por ahí sueltas y empezaron a tirarlos precisamente en el rastrillo, en el capuchón del rastrillo, que hemos enseñado antes. Y entonces, como el capuchón está hecho de dos mitades, pues veían que cada vez que acertaban y le daban con la piedra, se separaba un poquito más, hasta que consiguieron desplomar una de las partes. El encargado de la replantación filmó aquello, lo subió, se hizo viral, enseguida, no sé por qué, pero todos los frikis que nos dedicamos a este asunto, enseguida conectamos, nos reunimos y nació la plataforma. Nació la plataforma. ¿Y con qué misión tenía la plataforma? Pues la plataforma era proteger el Castillo de Moros, sin olvidar que está en dos barrios de los más deprimidos de Cartagena. Y esta es la esencia, de la plataforma. Mirad, cuando uno se mete en el idealista.com a buscar casas de venta y de alquiler, aparece una zona que se considera como casco urbano de Cartagena. Curiosamente, Los Dolores no aparece, pero sí que aparece el barrio Peral, San Antón, Santa Lucía y Los Mateos aparece. Ese es centro urbano, es casco urbano de la ciudad. Y tener dos barrios como Los Mateos y Santa Lucía y un castillo como el de Moros con el estado de degradación que tiene dentro de lo que es el casco urbano de Cartagena es algo anacrónico, no se entiende. Eso demuestra falta de visión, falta de estudio, falta de conocimiento, dejadme si me apuráis. Entonces nace esta asociación que se basa en un estudio que se había hecho, que era el proyecto MAPS, que el proyecto MAPS es una cosa que, bueno, lo inició una corporación, lo que pasa, llega otra corporación y como lo han hecho estos, pues no me gusta y ahí se queda en el cajón. Era un proyecto a nivel europeo que lo que se trataba era recuperar antiguas zonas y propiedades militares para rehabilitar socialmente barrios deprimidos. O sea, era de libro. Era lo que tenemos en el Castillo de Moros. Era de libro, era la definición. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué hemos podido hacer hasta ahora? Pues bueno, dar lata, pero es muy complicadito esto porque... ¿Qué se ha hecho hasta ahora en el Castillo de Moros? Desde aquel momento. Antes de aquel momento, de la rotura del capuchón aquel, ya existía la plantación, reforestación de flora autóctona. Empezamos a dar la lata, el ayuntamiento se movió, hizo un levantamiento planimétrico en 3D, que ya es importante, porque ahí si se mueve una piedra ahora mismo, con ese levantamiento te dice se ha caído esta piedra. O sea, es que es como un levantamiento en 3 dimensiones. Se ha hecho una cata geotécnica del terreno para ver la consistencia. Se hizo el desbroce de la parte alta, de la parte interior del castillo. No se hizo bien porque se metieron bobcats de estas, pequeñas excavadoras, y se llevaron parte de las plataformas y tal, pero bueno, en fin, creyendo que eran piedras sueltas, pues bueno. Se ha hecho el apuntalamiento de las edificaciones, el cerramiento de los accesos. Este cerramiento ha sido complicado porque nos costó mucho conseguirlo, y una vez que se ha cerrado el castillo para que la gente no siga acudiendo
a robar ladrillos y materiales de construcción, resulta que no dejan a nadie entrar. O sea, ni organizando una excursión, diciendo que tienes un seguro de responsabilidad civil, ni comprometiéndote por escrito a lo que quieras, te dejan entrar. No sabemos ya, en fin, bueno, no hay forma. Este cerramiento se ha violado varias veces, porque llegan ahí, en fin, quien sea, lo han roto varias veces, pero bueno, lo reponen. Y lo más gordo y lo más importante, se ha conseguido que se haga un plan director. El plan director salió a concurso, 50.000 euros, se la adjudicó a un gabinete de Granada con mucha profesionalidad y con mucha experiencia en restauración, es cierto. Se tenía que haber entregado en diciembre del año pasado, pero por enfermedad de la directora, del arquitecto, no se entregó en abril, pero en abril resulta que ya estaban cercanas las elecciones, entonces no se podía hacer una presentación porque se podía considerar como un acto electoralista. Llegó el verano y después de mucho reclamar nuestro presidente de la plataforma, que hoy tenemos el honor de tenerlo aquí, conseguimos tener una reunión con ellos, nos enseñaron el tocho. ¿Qué es un plan director? Un plan director es un estudio muy completo que te dice qué es el monumento, en qué consiste, cuál es su historia, cuáles son sus partes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus problemas, sus anomalías, si se restaura, cómo se tiene que restaurar, qué elementos se pueden utilizar, cuáles no, qué materiales, si hay flora o no autóctona, cuál se tiene que conservar, cuál no, si hay basuras, cómo se tienen que tirar, si hay iluminación, cómo se tiene que iluminar, y si hay que darle un uso, incluso te propone qué uso se le puede dar y por dónde hay que acceder, o sea, te lo dice todo. Es un guía burros para que luego lo que se haga poderlo seguir. Muchas veces son papel mojado, son estudios muy completos, son bonitos, son muy completos, y luego pues se cumplen o no. El problema es que luego hay que tener dinero para cumplirlos. ¿Qué actuaciones quedan pendientes en el Castillo de Moro? Como Pencho me dijo, pasado y presente, me habla pasado, estamos hablando ahora del presente. Pues queda la declaración del entorno de protección. El entorno de protección, todo monumento debe tener un entorno de protección, que es la zona más cercana en el que, luego veremos con más detalle, pues hay que seguir una normativa para no hacer feo, ya veremos a lo que es el monumento. El tema más complicado, el tema social, hay que realojar familias, hay chabolas, construcciones, bueno, incluso hay gente ahí que te dice que a muchos les gustaría tener el salón de esas chabolas, tenerlo en tu casa. Hay de todo, ¿eh? Pero bueno, hay construcciones muy cercanas que mes tras mes van agrandándose, ampliándose, cada vez el patio es mayor, hay más de aire acondicionado, en fin. Claro, esta gente es complicado, porque a lo mejor llevan toda su vida allí, o no. Pero el caso es que, claro, allí no pagan luz, no pagan agua, no pagan IBI, no pagan comunidad, no pagan nada, tienen su huertecico, tienen la gallina, el burro amarrado, claro, tú le vas a decir, te voy a dar una casa nueva. Sí, pero la casa nueva yo tengo que pagar todo esto que aquí no lo pago. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema de mucho arte, de mucha negociación, de mucho estudio. Ahí está Rascasa, en Santa Lucía están los servicios sociales y por parte del ayuntamiento pues nos gustaría que esto se agilizara mucho más y se hiciera con más decisión. Porque es el tema más complicado. Que se caiga una piedra o no, pues bueno. Pero luego que salga la fotografía en la madre con el hijo llorando, los mocos y tal, y me echan de la casa, eso. Conseguimos un manifiesto, conseguimos redactar un manifiesto en todo lo que pretendía la plataforma, que en definitiva, en modo de resumen, la restauración del castillo, con esta restauración, es la reposición social, el arranque social, económico y urbanístico de los dos barrios. Es un error restaurar el castillo si yo no consigo reformar los dos barrios y conseguir otra forma de vida allí, otra forma de ganarse la vida, otra forma de vivir, otra forma de calles y... ¿Me explico? Y al contrario, hacer eso y no... O sea, es que es todo un pack. Restaurar el castillo puede tirar de ese desarrollo económico, social y urbanístico del barrio. Pero si yo no se va a hacer por sí solo, lo tengo que dirigir y tengo que invertir. Y este es el que más miedo nos da porque seguramente es el más complicado de realizar. Es el más complicado. El entorno de protección, a partir de las recomendaciones que hace el plan director, se tendrá que declarar un entorno de protección que se tiene que aprobar. Los entornos de protección, para que lo entendáis, a nadie se le ocurre cerca de la Catedral de Murcia alzar un edificio de 15 plantas al lado de la torre de la Catedral.
Pues bueno, ¿quién define eso? Un entorno de protección. Yo no me puedo ir al barrio de la Aljafería en Zaragoza o al Sacromonte y resulta que si todo es blanqueado, pues yo poner una fachada de gresite, ¿me explico? Pues a eso se refiere el entorno de protección. Cómo te ha de ser el mobiliario, cómo tiene que ser el pavimento de las calles, la cartelería, las conducciones eléctricas, las basuras, cómo se recogen, si tienen que estar enterradas a la vista, qué establecimientos se pueden poner, todo eso, qué altura las edificaciones colindantes, lo cual también es un problema porque el Paseo de las Delicias, ahí hay zonas por construir y bueno, pues podrían tapar la visión, por lo menos desde la plaza de la isla del castillo. Entonces es una patata caliente también que se tendrá que proponer y aprobar. Y ya surgirá uno y el otro, bueno, y entonces yo tengo aquí un terreno y yo quería hacer una promoción, pues ya está, puede ser complicado. Estamos terminando ya. Lo último, y relacionado con el castillo de Moros, es que, no sé si sabéis, que tuvo un jardín botánico al pie, a la falda del castillo de Moros, que colindaba con el Paseo de las Delicias. El Paseo de las Delicias es del siglo XVIII. Es tan viejo como la Alameda de San Antón, que era la carretera de Madrid. Y entonces tenía aproximadamente 2 hectáreas, como 2 campos de fútbol, algo menos, y esto, según un plano de Tofiño del 1788, he creído colocar donde, según el plano, parece ser que estaba. Cogía incluso el puente de Montpeán y parte de lo que era la vía del tren, que todavía está el socavón. Y se regaba mediante las aguas que provenían de las fuentes de San Juan y del Calvario, a través de los respiraderos, del famoso Pinacho de Santa Lucía, que era un respiradero, como el otro respiradero que hay en la rotonda cuando uno se desvía a Lo Campano antes de llegar a la gasolinera, que está cayéndose. Eso es muy antiguo. Hay 3 pinachos más, que Dafne ha conseguido declarar bien de interés cultural, que traían las aguas de Fuente de Cuba a la fuente que hay en la calle Real, en el Arsenal, en la fachada del Arsenal. Había 2 fuentes, todavía queda una. Pues el agua que venía de allí, que era, por cierto, muy mala ese agua, pues hay 3 respiraderos que todavía sobreviven y se han declarado BIC. Uno está en el mismo ambulatorio de salud de Sebastián, ahí en la salida. Otro está delante, justo delante del Cartagonova, y el otro está en unas edificaciones que hay un poquito más allá, yendo hacia el antiguo Eroski. Pues bueno, llegaba el agua. Este jardín botánico duró poquito, duró unos 20 años. Yo no sé en 20 años si le dio tiempo a crecer ¿Para qué era el jardín botánico? Porque se criaban, era como la trastienda farmacéutica del hospital militar, donde se podían cultivar plantas medicinales para abastecer al hospital militar, plantas traídas de ultramar y de todos lados con sus propiedades médicas, sanitarias o lo que fuera. Duró 20 y pocos años, porque en el 1808, a raíz de celebrar que Godoy había caído y tal, ante tal júbilo los cartageneros, no sé por qué, como para romper con el antiguo régimen monárquico, lo que fuera, se tiraron y lo destrozaron. Y ahí terminó. Y entonces la asociación Crécete lleva años, que fueron los que hicieron el vídeo aquel famoso de Siso Pilar, y esta es la zona que llevan años repolando. Lo pasan mal. Ellos, igual que nosotros en la plataforma nos reunimos de vez en cuando cada vez que hay algo y nos ponemos a llorar y a ver lo que hacemos, ellos van casi todas las semanas, van con mucha frecuencia, y se cuentan con que especies que ya tienen su altura, pues ha venido alguien y las ha cortado, o les ha robado los goteos y las conducciones de tubería negra y tal, y bueno, pues están un poco... Pero bueno, ahí están y hay especies, pues bueno, hay mucha flora autóctona y hay especies que están bastante bien. ¿Qué decía el plan director? En lo que me dio tiempo a ver, porque el plan director, yo supongo que en el momento que lo apruebe Murcia, lo colgarán para que sea público. Hasta ahora mismo no es público, no se puede ver. Yo lo estuve viendo y la verdad es que llamaba la atención, pero no es público. Y entonces, como todo plan director, se habla de unas fases para acometer. Oye, usted, si quiere hacerlo por fases, pues yo ya le digo al plan director que es lo más urgente. Y lo más urgente que define el plan director es este socavón debajo de este lienzo. Esta contraescarpa, que fue la que se hizo en la Guerra de la Independencia, seguramente como se hizo en la Guerra de la Independencia, a lo mejor pues, se hizo con prisa, pues se ha caído no lo sé. El caso es que se ha caído y aquí la base está horadada. Aquí también este lienzo del semibaluarte
descansa sobre un trozo de roca y también se ha horadado. Quieren hacer también lo que es el túnel de acceso que es escalonado, tiene cuevas. Cuentan algunos lugareños que si te metes por esas cuevas aparecen no sé en qué parte del puerto, dicen. Son leyendas urbanas. Ahí ha vivido gente en esas cuevas, no lo sé. Y esto es lo que hay previsto, por lo que nos dijeron, si el año que viene se habilita una partida para acometer la primera fase. Esto es una historia, estoy terminando ya, Pencho, y siento hacerme mirar, entre que se consigue una partida de dinero, sale a concurso un proyecto, concurren, se aprueba, se licita, tal, sale a concurso la obra, se adjudica, pasan 2 años. Y esos 2 años son los mismos si te vas a gastar 100.000 euros en una obra de restauración como si te gastas 4 millones. Lo único que va a variar es que si te gastas 4 millones, luego la ejecución durará más. Pero lo que es el proceso, que es lo que nos está pasando en Despeñaperros, que no deben de tener dinero o no saben encontrarlo para restaurarlo ya de una vez, que aquello es pequeñito, entonces vamos fase por fase, claro, y entre fase y fase pasan 2 años y medio perfectamente. A eso le sumas que luego el constructor, que tal, que no tal, porque el presupuesto, porque no es lo que ellos esperan, tal, y se hace eterno. El plan director, según nos dijeron, viene, porque además fue una de las cosas que pusimos en la plataforma, es que en el plan director se incluyera una estimación de qué costaría restaurar aquello. Porque, claro, mucho plan director, pero dígame más o menos en qué cantidad nos estamos moviendo. Lo han fijado en algo más de 4,5 millones de euros, restaurar aquello. Restaurarlo, me imagino, pues, con todo. Dicen en el ayuntamiento, 4,5 millones, por nuestra experiencia esto por menos de 8 no sale. ¿De dónde son 8 millones? Pues no lo sé. No sé lo que va a costar coger el Tonina y ponerlo ahí en el Museo Naval. ¿4 millones? No lo sé. ¿Presupuestados? ¿Hay más toninas? Pues no lo sé. Yo esto, claro, aquí estamos hablando de, bueno, en fin. Esto se está grabando y no me quiero calentar. Conclusiones, y ya estoy terminando, y pido perdón de nuevo por si estoy siendo demasiado pesado. Se trata de un monumento de singular traza. Seguramente es único. A lo mejor no es tan bonito como Galeras o la Atalaya o San Julián, pero claro, para el que es amante de las fortificaciones, una obra coronada, pues es la primera que veo, llama la atención. Tiene historia. Fijaros, hay muchos pueblos de España que tienen el castillo y la iglesia, la tienen restaurada y la tienen como un pincelito, porque no tienen más. Y este castillo no, historia no, este castillo es que aquí residía el conde duque y nada más. Las fortificaciones de Cartagena, la mayoría de ellas tienen historia, tanto de Cartagena como de España. O sea, estamos hablando de un castillo que entra en combate, igual que el fuerte de Despeñaperros. Han entrado en combate, han sufrido impactos. Despeñaperros todavía tienen los lienzos con los agujeros, que la restauración, patrimonio te obliga a dejarlos como vestigios de la contienda. ¿Vale? Está bien. Tiene historia. Está colindando con 2 barrios en una situación que es anacrónico. O sea, tener el castillo por la situación que está, en el estado que está, en el casco urbano de Cartagena, y esos 2 barrios, que son como guetos, donde, además es una cosa a mí me ha llamado la atención, porque hablando con gente que está muy involucrada en el barrio, dice, coño, es que nosotros queremos que estos barrios sean normales, igual que todos. Y ¿por qué se me tiene que a mí ir la luz? Porque alguien tiene una plantación de marihuana y tiene enchufado ahí todos los calefactores, las luces o lo que sea. Yo quiero ser igual que el barrio de Canteras, que pones un ladrillo en la azotea y a los 5 minutos tienes una patrulla municipal ahí parándote la hora. Queremos ser un barrio más, normalizar. La mayoría de la gente es gente normal, es una minoría la que, pues bueno, pues se dedica a ciertas actividades o vive de cierta forma y están afectando al resto del barrio, pero de todas formas consentir eso y no ayudar a que se solucione es un problema, es anacrónico. Dijeran, no, es que este está ahí en la falda del Roldán, allí perdido, con una barriada. Bueno, pero es que está en el centro urbano. Su restauración y puesta en valor ayudaría al desarrollo económico, urbano y social de estos 2 barrios, por supuesto, es lo que hemos estado hablando y lo que pretende la plataforma.
Cartagena tiene una gran deuda con el patrimonio de fortificaciones militares. Mirad, yo es un argumento que siempre lo esgrimo. Ciudades con patrimonio romano en España hay muchas. Coño, es que tenemos un teatro romano. Oiga, que hay más teatros romanos en España y mejor conservados. Es que el nuestro es muy grande, vale, es muy grande. Circos romanos, calzadas, palacios. Vete a Ampurias, vete a Málaga, vete a Tarragona, vete a Mérida. Pero sí, es que patrimonio romano, yo no digo que no sea importante lo que tenemos aquí, es muy, muy importante. Pero que lo puedes ver en otros sitios, no es único. No sé si me explico. Lo que sí es único en España es la concentración de fortificaciones militares que tenemos en Cartagena en el término municipal. Estamos hablando de hasta 400 elementos de fortificación. De forma resumida, tenemos 5 castillos, 4 fuertes, 3 torres de costas y 27 baterías. Luego ya si empiezo con polvorines, con puertos, con búnker, con murallas, con trincheras, ya nos aburrimos hasta los 400 y pico elementos que hay. Eso no lo tiene ninguna ciudad. Eso es lo que realmente diferencia a Cartagena de otras ciudades. Y está olvidado. El patrimonio romano, no sé por qué, bueno, sí, yo me imagino por qué. Es seguramente, pues bueno, pues el estudiante de historia, los arqueólogos, pues bueno, es una cosa que seguramente se ha estudiado con más profundidad, gusta más, luego hay un seguimiento en las excavaciones, aunque tú ya no estés en el puesto, puedes seguir, en fin. Este es un patrimonio de hace 250 años y seguramente no es tan conocido, o es más moderno, no tiene, pero bueno, oiga, son 2 siglos y medio ya. El patrimonio romano está bajo tierra, no se estropea. Uno va a la morería y ve los restos arqueológicos, lo que nos enseñaron en el colegio de que cada siglo la civilización sube 10 centímetros, ahí es que lo ves, están los restos a 2 metros de profundidad. Y ahí está. Y si le echas tierra encima, ahí está. No sé cómo decir. Ahora levantamos Cartagena y seguramente encontraríamos tesoros, pero no se puede hacer esto. Ahí está protegido, está guardadito. No se estropea, no corre peligro. Y puedo descubrirlo cuando tenga la intención y el dinero para hacerlo. Pero el patrimonio de fortificaciones militares, que es singular en Cartagena, y es lo que lo hace diferente de toda España, está a la intemperie. Y lo está visitando gente con más o menor grado de civismo. Y los elementos lo están estropeando y se está deteriorando. Y esto es lo que todavía no... En fin, ya las instituciones ya han llegado a la conclusión de que sí es importante el patrimonio de fortificaciones. Ha costado 20 y tantos años convencerles. Ahora falta decir, bueno, ¿y ahora qué? Sí que es cierto que hay un problema de que hay mucha titularidad. San Julián pertenece a Telefónica, este otro al Ayuntamiento, el otro al Ministerio de Defensa. ¿Cómo pones de acuerdo a todas estas instituciones? Cada una tiene sus intereses, sus conveniencias y es complicado. Pero el futuro de Cartagena es el patrimonio. Es el futuro. Es la cultura y el patrimonio. Pero no es por un respeto al patrimonio ni a la historia, que sí. Es porque es una inversión económica. Es una inversión económica. Invertir en patrimonio es invertir en economía. Es así. Vosotros me daréis la razón. Últimamente, cosa que yo nunca la había visto. Tú ahora sales un domingo a las 4 de la tarde, cuando todo el mundo ha terminado de comer y está echando la siesta, y te ves un montón de grupitos, de parejitas, deambulando con el solanero, que no saben dónde caerse muertos porque han venido a pasar el día a Cartagena, han terminado de comer y están dando un paseo para bajar la comida. Eso nunca se había visto. Hay una llamada en Cartagena, reciente, nueva, la ciudad se ha transformado después de muchos años, y tenemos todavía mucho más potencial. Tenemos todavía mucho más potencial. Murcia es una gran capital, es preciosa, por Dios. Yo como cartagenero, pues bueno, pero hay que reconocerlo. Pero tiene la Fuensanta allí en el monte, preciosa, blanquita, restaurada, tiene su ñora dando vueltas, la catedral, su museo sencillo, el malecón. Se ha acabado ya está, ya está. Ya no tiene nada más Murcia. Aquí no hemos empezado. Lo que hay en Cartagena, no hemos empezado todavía con lo que hay en Cartagena. De todo esto que os digo, Fuerte de Navidad restaurado, Castillo de la Concepción, que lo hizo don Alfonso Torres en el año 20 y poco, y la Torre de Santa Elena en la Zoía. El resto se está cayendo. Pues bueno, esta es la conclusión.
Y nada más, y muchas gracias y siento haberme defendido. Muchas gracias. Sí, encantado. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Apoya usted que el Castillo de los Patos fuera Alcazaba o no? El Castillo de los Patos, según se estudia, ya en la época de, lo diré, la anterior a, en la época goda, ya existía ahí algo. En época romana, creo que era un templo, igual que en Despeñaperros, pero ahí siempre ha habido una fortificación. ¿eh? De hecho, se dice que parte del macho que hay, que es la parte central, que tiene sus parecidos con el macho del castillo de Lorca. Mucha gente ha querido establecer comparaciones entre los dos tipos de fortificación, ya se utilizaba en aquella época. Durante la época musulmana fue una alcazaba, pero luego se reforman cuando la conquista de Cartagena por la corona de Castilla en el 1200 y pico, 1200 poco, 30 y algo, no recuerdo ahora la fecha, se mejora y se agranda esa fortificación. Es todo lo que se de... ¿Y hay alguna relación Alcazaba-provincialidad? Por ejemplo, Almería. Hombre, Cartagena ahora hay estudiosos que están demostrando, porque siempre se ha dicho que Cartagena en la época musulmana, que no fue nada, que aquí no tuvo relevancia, y están surgiendo estudiosos que están demostrando todo lo contrario. Sí que es cierto que aquí no había agua, ni había huerta, que es lo que llamaba mucho a esta cultura, ¿no? Pero que tuvo su gran importancia como puerto que era. Y me imagino que claro, tendría Alcazaba, con nombre de Alcazaba, la fortificación musulmana, lo que como le queramos llamar, pero seguro si es que por antonomasia es el cerro que dominaba el puerto donde fondeaban los navíos. O sea, es que no podía ser otro sitio, seguro. Ahí no sabía decirle exactamente qué es lo que había en época musulmana. ¿Alguna pregunta más? Una muy corta. Lo primero, agradecer la buena exposición, la excelente exposición que has hecho. Y Gracias. comentar una cosa sobre, la verdad es que el conseguir que ese monte y ese castillo y el barrio pues se conviertan en algo atractivo y interesante, quizá adolece en este momento del que le falta un modelo de referencia, ¿no? Lo digo porque yo creo que hay un modelo muy bueno de referencia que quizá la plataforma podéis utilizar. La plataforma podéis utilizar a la hora de vender, de trabajar sobre el tema. Desde mi ignorancia, yo he conocido no hace mucho el barrio de la Santa Faz de Alicante. Un barrio que tiene arriba el castillo. Muy parecido, sí. Era un barrio de a la falda, sí. Es un barrio que ha sido completamente renovado, magníficamente renovado, supongo porque la gestión ha sido buena. Entonces ahí se puede poner el foco ante cualquiera que pueda, incluso, ¿por qué no? Quizá la plataforma en algún momento puede trabajar con alguien de Alicante que pudiera haber estado ahí, que pudiera tener un modelo de referencia, sí, quiero decir, ¿no? Sí. Suena ideal, muy ideal lo que estoy diciendo, pero bueno, es un modelo que ves el resultado, ¿no? Dice, bueno, eso es lo que se puede hacer y el resultado es bueno. Y se puede. Sí, para nosotros seguramente es más un tema de voluntad política, porque es que tampoco, sí que es cierto que en esta vida todo está inventado y tú te estás dando contra la pared con un problema cuando el otro hace ya tiempo lo tiene resuelto, sí, y puede ser, seguramente. Para nosotros es un tema de valentía, nosotros el manifiesto conseguimos y lo negociamos grupo político con grupo político directamente para que aprobaran ese manifiesto y luego se aprobara como un manifiesto de todos los grupos políticos en el ayuntamiento. ¿Para qué? Porque si lo abanderaba un grupo político, los de no, pues ya no, lo gestionamos nosotros uno a uno, fuimos uno por uno, tú lo sabes, Gonzalo, para que se aprobara. Se necesita valentía. ¿Por qué? Porque el tema social es muy delicado.
Y cuando surge la metedura de pata, o tienes que coger y mover a una familia, tienes que derribar una casa, tienes que urbanizar y te tienes que llevar puesto, yo qué sé, el jardín o el huerto de uno, que es de titularidad pública encima, ¿eh? Pues el otro grupo político puede aprovechar y tirarte los perros, ¿no? Y el otro, coño, ¿no estábamos de acuerdo en esto? Sí, pero es que no me gusta cómo lo has hecho, porque la política sabemos cómo es que es puñetera. Entonces, para nosotros es un tema de decisión política y de valentía, y de gestión, y de hablar, y de sentarse. Señores, ¿estamos todos de acuerdo de que esto no podemos tenerlo? Queremos hacerlo así, a ver, y echar para adelante. Y luego encontrar dinero, que esta es otra, que luego hay que ser espabilado, porque dinero hay. Es como Internet, en Internet está todo. Si no lo encuentras es porque tú no has sabido buscarlo, pero está todo. Dinero hay. Y todo lo enlazado con los temas sociales es muy fácil conseguirlo, o es más fácil conseguirlo. Pero para eso hay que moverte, hay que gestionar, hay que tal. Es gestión y dinero, gestión y dinero. Sí que se pueden imitar formas, ya lo creo, claro. Bueno, terminamos. Gracias a vosotros. Hasta luego, Juan. Felicitarte y agradecerte la conferencia que nos has brindado. Enhorabuena por la conferencia. La verdad que cuando hablo de fortificación me pongo muy vehemente, me salto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablo con demasiada Y pasión. enhorabuena. Muy bien. Está preciosa la conferencia, la verdad. Preciosa. Cada vez que te escucho aprendo una cosa nueva. Mari Carmen vive en la calle. Mari Carmen vive en la calle. Pues cantando en la YouTube. Sí, tú lo tienes. Y ahí Cartagena siempre. Hay un canal y ahí está. De todas formas, si te esperas, saldrá una grabación más decente. Esta tardará en No, subir un bueno, rato porque está más cercano las caras. sí, que ahora tiene que Pero procesar. ya te lo diré, se pasará. Con esa se ve mucho mejor. De hecho está, la vamos a dejar en la fiesta vas a ir de música. La cabra. Mañana, ¿no? Juan 23, al lado de... ¿Ya os puesto el mando? ¿O no llevamos el mando? Si queréis llevarlo, yo os apoyo. Yo sí. Una cosa, No. vale un botico de gasolina y un crucero. Bien, vale. Bueno, señores, marcho. Vale. ¿Cómo puede ser? Fíjate una cosa, yo ya me voy a cambiar de barrio. ¿Te vas a cambiar de barrio? Sí, vas a pasar lo rojo. Sí. Voy a hacer catalán y rojo. Catalán y rojo. Catalán y rojo. Por lo menos así no me disparan en la cabeza. A ver, ¿por qué se tiene a Madrid con Madrid? Si no gana nada, ¿qué gana Madrid? Puede ser diputado muy igual. Hay que tener cuidado. ¿Por qué no tenemos
Bueno, Pero ya ves cómo la ves de... Pero si está bien grabado y con buen sonido, con eso, es que esto que graba muy bien. Yo lo que hago es que yo me cojo y lo convierto en un papel. Entonces, cada vez que lo veo, quito esta mesa y le pongo la otra. Y entonces uno ve que está el tío con el cursor de a veces, pero es que si no, no ves nada. Ves el cursor pero no ves nada. Está bien, está bien. La seguridad los viernes. Me toca ahí y también, bueno, genera conciencia. Es que la única manera de generar. No estamos Sí. Venga, poned estas cosas. Esto de una bota malaya, pipí. Sí, ser muy pesado. Le digo, que es pesado y es enfermedad. Después evitan las muertes. O quedarte sin empresa, que se te quema entera. Sí, también. Y aparte hay que tener también una salvaguarda. Eso siempre lo tenemos. Eso es fundamental. Bueno. Venga, pero ¿vale? Muy bien. Hola, Miguelito. ¿Cómo va todo? A ver si... Para la cola. Vale. ¿Tú sabes la ruta de la cola? Yo no la conozco, Yo la conozco. Tendría que estar preso. Yo tengo que preguntar entonces a ver igual que ya lo enseña. Yo no la conozco, pero vamos siempre que le dé con la cabeza que tenemos esta quita que no directo, la quita que no el móvil, la que está de no me puede ser. Pero que no pueda meditar yo con esto conmigo, no. Porque yo he anunciado que si tengo que pedir algún permiso se lo digo. Todavía me paga. Vamos a ver un papelito con la revista que yendo con que me voy a meter la carrera. No, en este aspecto no te problema. Te lo digo porque
Yo allí he subido, pero yo no he llegado hasta la Pámpora. Pero claro, podemos subir por la carretera directamente que es camino de subida. Aquí da un montón de vueltas. Compro un paquete, compro una cantidad de dinero.